Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos y confiamos en el Señor que se encuentran con bien. Vamos a empezar con oración la enseñanza del día de hoy. Padre Altísimo, Dios Santo y Misericordioso, te agradecemos, Padre, que nos permitas poder estar recibiendo de tu palabra, Señor, a través de estos medios. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor nos abras el entendimiento, Señor. Nos ayudes a conocerte cada día más, Padre, a buscar tu rostro en oración, Señor, y sobre todo, Padre, a guardar tu palabra, palabra que es viva, que es eficaz y que produce fruto en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a comenzar y continuar con el tema que hemos estado viendo sobre nuestro Dios, ¿verdad? Sobre nuestro Señor. Y quisiera empezar a hablar sobre los atributos de Dios. Esta enseñanza nos va a llevar 2 semanas, si el Señor lo permite. Entonces esta sería la primera parte, los atributos de Dios, primera parte. Ahora, ¿qué es un atributo? Un atributo es la cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Eso es un atributo. Nuestro Dios tiene atributos que solamente le pertenecen a Él, que son característicos solamente de nuestro Dios, y son ese tipo de atributos que vamos a estar viendo. Fíjense, las características de los atributos de Dios, cada uno de los atributos de Dios describe el ser total de nuestro Dios, describe su ser. Si vemos, por ejemplo, el amor, no es una parte de la naturaleza de Dios. Dios en su ser total es amor. Eso dice primero de Juan, Dios es amor. Mientras que Dios puede exhibir una u otra cualidad en un tiempo dado, ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre alguna otra. Siempre que Dios muestra su amor o por ejemplo muestra su enojo o muestra su ira, Él todavía es amor. No es que ahorita se pone en modo de un atributo y después en modo de otro atributo. No. Mientras que Dios pueda permitir ver sus atributos, esas características propias de Dios, no quiere decir que va a excluir los otros atributos de Dios. Cuando Dios muestra su amor, Él no abandona su santidad, por ejemplo. Entonces, eso es parte de las características de los atributos de Dios. Y debemos de entender que Dios es mucho más que la suma de sus atributos. Nosotros vamos a enumerar algunos de los atributos que podemos obtener de las Escrituras, lo que la Escritura nos revela. Y aún así, pues no habremos descrito a Dios completamente. O sea, Dios va más allá, ¿verdad?, que nada más el que tengamos esta información sobre sus atributos. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de esto. Para nosotros que somos seres humanos y que tenemos una mente finita, donde llega un punto donde ya no podemos entender más, donde nuestra mente ya no da para más, debemos entender que nuestro Dios es un Dios infinito. Entonces, ¿cómo un hombre finito va a poder comprender en su totalidad o en su plenitud a un Dios infinito? Eso es bien complicado. Entonces, vamos a hacer una lista de los atributos de Dios, de algunos de los atributos de Dios que nos da la palabra. Pero tenemos que entender que aún así faltará mucho todavía por conocer más a nuestro Dios y profundizar más quién es Él, porque les vuelvo a repetir, Él es un Dios infinito y nosotros somos finitos, tenemos un límite. Entonces solamente a través de las Escrituras es que podemos encontrar estos atributos de Dios. Nosotros no le podemos atribuir a Dios ningún atributo. Solamente vamos a tomar lo que las Escrituras hablan de esos atributos de Dios, de esas características que solamente pertenecen a Dios, que son propias de Dios y que Dios nos revela a través de su palabra, ¿sí? Entonces no vamos a
aquí a especular o a atribuirle cosas a Dios que no vengan en su palabra. Los atributos de Dios describen, esto sí es importante que quiero que lo entiendan y lo sepan, es que los atributos de Dios describen igualmente a nuestro Padre, igualmente a nuestro Señor Jesús y igualmente al Espíritu Santo. Describen la naturaleza de Dios y por lo tanto de cada una de las personas de la Trinidad. Entonces todas estas características que vamos a ver pertenecen tanto al Padre, al Hijo como al Espíritu Santo, porque son características de Dios. Entonces vamos a empezar a ver esas características en un orden alfabético, ¿sí? Y vamos a ver 14, solamente 14 atributos de Dios. Considerando el significado, lo que dicen las escrituras, algunas cuestiones, algunas aplicaciones, algunos detalles que surgen con estas atributos de Dios o con algunos atributos de Dios. Entonces vamos a empezar con este catálogo o esta lista de atributos de nuestro Padre. Entonces, el primer atributo que vamos a ver es el amor. El amor consiste en el afecto, pero también en la corrección, hermanos. El amor, si lo vemos en un significado, el amor consiste en afecto y también en corrección. Por ejemplo, los bebés necesitan amor y necesitan afecto. Claro que sí, necesitan que se les abrace, que se les diga que se les ama, pero también se necesita que se les corrija. Ambos actos son expresiones genuinas de amor de parte de los padres, así como ese abrazo, ese beso, esa caricia con ternura que le damos a un bebé. De la misma manera, la corrección, el llamar la atención, el educar, es una parte genuina o es una expresión genuina de amor. Entonces, las dos acciones que se llevan a cabo por parte de los papás es porque tú sabes que estás haciendo lo mejor para tu niño en ese momento y en ese tiempo que lo estás aplicando, tanto una acaricia o algo que muestre afecto como una corrección o una disciplina. El punto es que el amor siempre va a buscar el bien del objeto amado. Tú siempre vas a buscar lo mejor de aquel quien amas. Si ustedes ven el amor de nuestro Dios, es eso, el amor de Dios hacia nosotros es que Él busca el bien, Él busca nuestro bien. Y busca también que se glorifiquen sus atributos, ¿verdad? En el grado más alto por quién es Él y por quién muestra quién es Él. Entonces, debemos de entender que el amor consiste en afecto, pero también en corrección. Ambas cosas. La Biblia directamente declara en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Eso dice la Biblia. 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando la palabra nos dice que Dios es amor, esto indica que es la naturaleza de Dios. Él no es el amor. El versículo no dice que Dios es el amor. Dice que es amor. Entonces, eso habla de una naturaleza, que eso forma parte de su característica, de sus cualidades que solamente le pertenecen a Dios. Y Dios es así, Dios es amor, es su naturaleza. Entonces, cada persona de la Trinidad, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, posee este atributo. E incluso entre ellos se manifiestan, ¿verdad?, su amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, ama al Hijo. Entre ellos hay una manifestación de amor. Y de la misma manera Dios hace manifiesto su amor hacia nosotros, porque Dios es amor. Y Él, al ser amor, pues se permite amar a personas como nosotros, a seres humanos pecaminosos. Si ustedes leen, por ejemplo, Efesios 2, versos del 4 al 10, vamos a leer, por favor. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero fíjese qué interesante está aquí, dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida con nuestro Señor Jesús, nos salvó, nos resucitó juntamente con nuestro Señor Jesús, nos dio un lugar en el cielo para mostrar esa riqueza de su gracia, de su bondad, porque Dios nos amó, nos ama con gran amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ese mismo amor de Dios es el que ha derramado en el corazón de nosotros como creyentes. Si tú eres un verdadero creyente, el amor de Dios ha sido derramado en ti. Eso dice Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice también que en las pruebas Dios muestra o demuestra su amor hacia sus hijos. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y ya hemos hablado mucho en cuestiones de este texto de Hebreos 12:6, pero en esos momentos en que somos disciplinados y que estamos pasando ciertas pruebas o ciertas tribulaciones, Dios está manifestando su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, así es Dios, es su naturaleza, son características, cualidades que pertenecen a Dios. Nosotros no podemos amar conforme al Señor si ese amor no nos es dado, si ese amor no nos es derramado. Hay palabras que están bien relacionadas con el amor o estrechamente relacionadas con el amor. Si escuchamos, por ejemplo, la palabra bondad, la misericordia, la longanimidad, la gracia, son palabras que están estrechamente relacionadas con el amor. La bondad la podemos definir como el cuidado que tiene Dios, ese cuidado benevolente de Dios para con sus criaturas. Eso lo podemos ver en Hechos 14:17. La misericordia es el aspecto de su bondad que hace que Dios muestre piedad y compasión. Efesios 2:4, Santiago 5:11. La longanimidad habla de autosujeción frente a la provocación. Tú puedes ver 1 de Pedro 3:20 o 2 de Pedro 3:15. La gracia es el favor inmerecido de Dios mostrado al hombre, principalmente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos estos conceptos se relacionan y todos provienen del amor de Dios, del Dios que es amor. Y tenemos que, cuando hablamos sobre el amor de Dios, sí tenemos que tener un equilibrio, porque, bueno, ahorita no lo sé, pero todavía hace algunos años había muchas iglesias que solamente enfatizaban el amor de Dios, pero había un desequilibrio en los otros atributos de Dios. Y solamente enseñar que Dios es amor, necesitamos ver también la otra cara. O las otras, mejor dicho, los otros atributos de Dios, para tener el cuadro lo mayormente completo de quién es Dios. Entonces mucha gente decía, es que si Dios es amor, pues al final Dios por amor va a salvar a todos. Pero no, hermanos, Dios no puede, al ser amor, no puede sobrepasar la santidad y la justicia. Su santidad y su justicia ahí están y forman parte de sus atributos. Entonces no podemos decir que el amor opera y la santidad y la justicia dejan de operar. No, todo es al mismo tiempo. Entonces, cuando alguien enseña que Dios es amor y al decir que es amor, pues Él va a salvar a todos al final, es una mentira. O el decir que porque Dios es amor podemos aceptar a personas, por ejemplo, homosexuales dentro de las iglesias que quieren vivir en su pecado y que incluso quieren que se les respalde y que se les acepte en esa condición.
porque Dios es amor. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en tener un equilibrio de los atributos de Dios. No solamente debemos de ver el afecto o el lado afectivo de Dios mismo. Tenemos que ver también el efecto correctivo. Yo les decía que amar sí es mostrar afecto, pero también es corrección. Eso es el amor, ¿verdad? Mostrar afecto y corrección. Entonces no podemos aceptar solamente de Dios una parte y la otra parte no. Tenemos que aceptar ese aspecto amoroso, misericordioso, benevolente, compasivo, de gracia, pero también tenemos que aceptar ese otro aspecto correctivo de disciplina, de orden, de azote. Finalmente, hermanos, Dios es amor y nunca va a hacer algo para nuestro mal. Tenemos que aceptar el amor en su lado hermoso y su amor en el lado correctivo, que es igual de hermoso. Entonces, el primer atributo que tenemos es el amor. El segundo atributo que veremos es la eternidad. Eternidad. El atributo de la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante, según nuestros conceptos de tiempo, porque Dios no se maneja por tiempo, pero para que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Dios siempre ha existido en el tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada porque acontece algún evento o sucede algo, o sea, no. Un teólogo define este atributo de la eternidad como aquella perfección de Dios por la cual Él se eleva por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de los momentos, y posee Él toda su existencia en un presente indivisible. La eternidad y la existencia propia de Dios son conceptos relacionados entre sí. Algunos teólogos emplean la palabra aceidad para demostrar la existencia propia de Dios. O sea, quiere decir que Dios depende de sí mismo. Si Dios existe sin límite de tiempo, entonces Él nunca llegó a existir ni fue jamás traído a la existencia. Él es autoexistente sin límite de tiempo. Nosotros tenemos un tiempo en el que nacimos y empezamos a existir. ¿Sí observan? Yo empecé a existir, vine a este mundo, nací a este mundo un 18 de noviembre del año 81, de 1981. Empezó mi existencia, pero a Dios no se le puede poner un límite en su tiempo, de que Dios empezó a existir en este tiempo, porque Dios no tiene un punto de existencia, porque Dios existe desde siempre, depende de sí mismo. No depende de un tiempo. Él es autoexistente sin límite de tiempo. ¿Qué dicen las escrituras? Bueno, la eternalidad de Dios se refleja, por ejemplo, en el Salmo 92. Les dije que no vamos a tomar atributos o le vamos a atribuir atributos a Dios que no vengan dentro de la escritura. En el Salmo 92, verso 2, nos habla de esa eternalidad. Dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Observan? Desde el siglo y hasta el siglo. Lo que equivale de la eternidad a la eternidad. O sin principio y sin fin. Hay algunas versiones que la traducen así, como sin principio y sin fin. En Génesis 21:33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquí Dios eterno viene del nombre el Olam, que es el Dios eterno. Viene de una expresión original que significa el Dios de la eternidad, el Olam, el Dios de la eternidad. Entonces las escrituras nos dan aval para este atributo de Dios. Dios
tiene un atributo que se llama eternidad. Él no tiene un principio de existencia porque siempre ha existido. Nosotros sí tuvimos un punto de inicio, Dios no. Y aquí es donde muchos pueden decir, pero ¿cómo? Les vuelvo a repetir, nosotros tenemos una mente finita y estamos tratando en el Señor de entender a un Dios infinito. Así que vamos a tomar las cosas conforme la palabra nos lo marca, aceptarlas conforme la palabra nos la marca y creerlas, porque así es, aunque muchas cosas no las alcancemos en este momento a comprender totalmente. Eso no quiere decir que más adelante no las podamos entender un poco mejor. Entonces nuestro Dios es un ser eterno. Él ve el pasado, el futuro, el presente de manera clara. Y Él sabe la sucesión de eventos, las cosas que van a ocurrir. Sin embargo, mi Padre no se haya limitado por esta sucesión de eventos. Mi Señor sabe lo que va a ocurrir, sabe el orden en que van a ocurrir los eventos, porque es un Dios que tiene eternalidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Apocalipsis 6, del 9 al 11, ahí mi Señor, más bien los mártires le preguntan a nuestro Señor Jesús en cuanto al tiempo en que van a pasar en que ellos puedan ser vindicados, ¿verdad? Y mi Padre le dice que esperen, que mi Señor le dice que esperen hasta que ciertos eventos sucedan en la tierra para que entonces puedan aplicarles justicia. Entonces mi Padre sabe en esa eternalidad, en ese atributo que es un Dios eterno. Él ve el pasado, el presente, el futuro de manera clara. Los eventos sabe que van a ocurrir. Sabe cuál es el fin de cada evento o de cada serie de eventos. Y eso no lo limita. Mi Padre sigue teniendo control sobre esos eventos. Ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Y esto, hermanos, de que sabemos que Dios tiene una eternidad o que Dios es eterno, esto, bueno, a mí me da una consolación. Porque yo tengo certidumbre de que Dios nunca ha dejado ni dejará jamás de existir. Entonces, por lo tanto, su control providencial, ese control de su providencia que sustenta todas las cosas y todos los eventos, para mí están garantizados. Yo sé que al final estaré delante de la presencia de mi Dios, delante de nuestro Señor Jesús del Cordero, para alabarle, para adorarle, estar ahí en las cenas, en la boda del Cordero. O sea, son sucesos que yo sé que van a acontecer porque Dios es eterno. Dios no ha dejado de existir ni dejará de existir jamás, por lo tanto Él tiene control sobre todas las cosas. Y todo está garantizado para mí como cristiana, como persona que he creído en Cristo. Aquí entramos al tercer atributo de Dios, infinitud. Infinitud. La infinitud significa que Dios no tiene linderos ni límites. Ni el universo ni los límites del tiempo, espacio lo limitan a Él. De ninguna forma lo limitan. Esto no quiere decir que Él esté en alguna manera esparcido en todo el universo, como el panteísmo cree. Que una parte está aquí y otra está allá. No, no, no. La infinitud de Dios se tiene que concebir como intensiva en vez de extensiva. O sea, Dios está presente, lo llena todo. Miren, ¿qué dicen las Escrituras? Salomón reconoció esa infinitud de Dios, de que Él no tiene un límite, ni linderos, que ni el universo ni los límites del tiempo, espacio lo limitan a Él de ninguna forma. Si ustedes leen en Primera de Reyes 8:27, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Si observan, es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener.
Salomón en algún momento entendió que Dios tenía una infinitud, nada podía contener ni nada podía limitar a Dios. Pablo usó este atributo de Dios para argumentar contra las deidades falsas en Hechos 17 del 24 al 28. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Ven qué argumento usa Pablo? Y acá está hablando de esa infinitud de Dios. El verso 28 es claro: porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hay quienes a este atributo también le denominan inmensidad. Y es diferente de la omnipresencia. ¿Por qué? Porque en la omnipresencia se enfatiza la trascendencia de Dios. Dios no está limitado por el espacio. Sí, en la infinitud Dios no está limitado por el espacio. Y cuando hablamos de la omnipresencia estamos hablando de que Él está presente en todos lados. Entonces podemos decir que cuando hablamos de infinitud podamos hablar de que Dios lo llena todo. Lo llena todo. Y creó todo. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Y entramos aquí a otro atributo. Cuarto atributo, o si lo quieren ver en inciso, sería inciso D, ¿verdad? Y aquí entra la inmutabilidad. La inmutabilidad significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. No quiere decir que Dios está inmóvil o esté inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo. Nosotros como seres humanos estamos sujetos a ese proceso de crecimiento y desarrollo, somos mutables, cambiamos. El Señor nos diseñó de esta manera, pues nacimos en pecado, ¿verdad? Y muchos de nosotros llevamos una vida apartada de Dios y por lo tanto mala, en pecado, con sus consecuencias. Pero cuando llegamos a Cristo sufrimos un cambio, una transformación. Somos mutables, somos variables. El Señor sigue tratando con nosotros, pero nuestro Dios es inmutable, es inalterable, no cambia. Él no está sujeto a un crecimiento o un desarrollo o a una maduración, ¿verdad? La Escritura nos dice en Malaquías 3:6: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Sencillo, ¿verdad? Santiago 1:17 dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué interesante, ¿no? Fíjense, por esa inmutabilidad de Dios, Dios no destruyó a la nación de Israel. Por eso hasta el día de hoy es una nación que permanece, que no han sido consumidos ni destruidos. Dios es muy, muy claro: porque yo no cambio, por eso no han sido consumidos. Entonces nuestro Dios es un Dios inmutable, no varía, no cambia. Su amor no varía según la situación o las circunstancias, según se le sea correspondido o no. No, Dios ama siempre, ya vimos por qué es amor, pero es invariable e inalterable en ese amor. Siempre nos ama. No es como el ser humano, que según las circunstancias, según las situaciones, según los hechos, es como responde, ¿no? Ahora, esto trae algún tipo de problema, sobre todo porque hay partes como en Génesis 6:6, en Jonás 3:10,
donde dice que Dios de alguna manera se arrepiente. Pareciera que Dios cambió. Entonces muchas personas se agarran de ahí para decir es que Dios es, no, que Él no es inmutable. Pero no. Debemos de entender que estos versículos emplean antropomorfismos, que interpretan en términos humanos lo que no es humano. Dios no es humano, pero de alguna manera se tenía que expresar. Por ejemplo, hay partes de la escritura donde dice, y la mano de Dios es espíritu, no tiene mano, pero ese es un antropomorfismo. Interpretamos en términos humanos lo que no es humano. Entonces, conforme se va revelando el plan de Dios, podemos ver que que su plan sigue siendo el mismo, no ha variado, no ha cambiado. Debemos de entender que el plan de Dios es eterno y es inmutable. Pero para hacérselos más sencillo, esto que dice Génesis 6:6 o Jonás 3:10 significa que Dios sintió tristeza o pesar. Entonces elimina el concepto de arrepentimiento conforme nosotros lo tenemos. Entonces tú tienes que estar seguro que Dios es inmutable, Él no cambia. Sintió tristeza, sí, Dios sabía lo que iba a pasar con el ser humano, ¿no? El grado en que iba a caer, la actitud que iba a tener, los violentos que iban a ser en la época de Noé. Dios sabía que tenía que ejecutar un diluvio, Dios lo sabía. Y sintió tristeza. Porque Dios no se goza en el sufrimiento de nadie, ni en que a nadie le vaya mal. La inmutabilidad nos asegura que ninguno de los atributos de Dios cambia. Su amor no cambia, su eternalidad no cambia. ¿Sí me explico? Su infinitud no cambia. Eso nos garantiza la inmutabilidad. Génesis 6:6. Dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sí? Entonces aquí no es de que, ay, ¿para qué hice al hombre? Me equivoqué. No. Dios está hablando de un dolor y de una tristeza por el actuar y el obrar del ser humano. Fíjense, ahí arrepentirse viene de la palabra nakham y significa respirar, suspirar, en un sentido de lamentar. Es compadecer, consolar. Estaba triste Dios por el resultado que había con los hombres. Y no es que Dios no lo supiera, Dios lo sabía. Pero eso no quiere decir que no le entristeciera. ¿Sí? Entonces, la inmutabilidad nos recuerda que Dios no va a cambiar en sus atributos. Aparte que esa inmutabilidad, en verdad que sí, hermanos, nos ofrece un consuelo y una seguridad de que las promesas de Dios nunca van a fallar. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí lo notan? Wow, ¿verdad? Esto nos da seguridad, nos da consuelo, nos da confianza. Segunda de Timoteo 2:3 dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, la inmutabilidad nos recuerda que la actitud de Dios hacia el pecado, por ejemplo, no cambia. Por lo tanto, a Dios nunca, Dios nunca se le puede engañar o se le puede comprometer para que cambie. Dios no cambia. Es inmutable, es invariable. Él permanece fiel. Y eso nos da consuelo, nos da seguridad, nos da confianza porque Él no cambia. Y aquí entramos a la siguiente atributo de Dios, que es justicia. Quinto o inciso E, si nos vamos conforme al orden alfabético. Ahora, justicia. Fíjense, aunque la justicia está relacionada a la santidad, la justicia es otro atributo distinto de Dios. La santidad tiene que ver con la separación de Dios, mientras que la justicia con su rectitud.
Entonces la justicia tiene que ver con la ley, moralidad. ¿Sí observan? Entonces, con relación a sí mismo, Dios es justo. Dios es justo. No hay ninguna ley en su propio ser u obrar que sea violada por alguna parte de su propia naturaleza. Dios no quebranta sus propias leyes. No hay nada en Él que lo lleve a quebrar sus leyes o a quebrantar sus leyes. Nuestro Dios es un Dios justo. Estamos hablando de su justicia. Más adelante hablaremos de su santidad. Entonces, estamos hablando de que esa justicia tiene que ver con la ley, con la moralidad, con la rectitud. Dios es justo. No hay ley que Él mismo quebrante. No hay una parte de Él que quebrante su propia ley. No hay acción suya que viole algún código, alguno de la moralidad o de la rectitud que tenemos que tener. No. Fíjense, en el Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pero es muy claro. Dios es justo y ama la justicia. Eso nos dice la Escritura. De Daniel 9:7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de sus rebeliones con que se rebelaron contra ti. Pero Daniel lo declara, tuya es, Señor, la justicia. David también declaró que su justicia ahí está en el Salmo 19:9. También lo podemos ver en Hechos 17:31. Entonces, nuestro Dios es un Dios justo, claro que sí. Es un Dios de justicia que tiene que ver con, otra vez lo repito, con sus leyes, con la moralidad, con la rectitud. Y Él, no hay nada en Él que quebrante algo de su propia ley o de su propia naturaleza, ¿verdad? Y entramos aquí al siguiente atributo de Dios, libertad. El significado de la libertad es, en lo que se refiere a Dios, significa que Él es independiente de sus criaturas y de su creación. En Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Aquí Isaías está preguntando al pueblo quién había aconsejado, enseñado o instruido al Señor en algo. Y claro que la respuesta es nadie. Porque Dios es libre, es independiente de sus criaturas. No podemos pensar que Dios se va a deprimir porque no estemos con Él o no le hagamos caso, no nos sujetemos a Él. No, Dios es independiente de nosotros. Sí siente tristeza, no le gusta ver cómo estamos, pero es independiente de nosotros, ¿eh? Él puede seguir existiendo sin nosotros. Dios tiene la libertad, pero fíjense bien, Dios es libre, pero su propia naturaleza le limita. O sea, Él mismo se limita dentro de su propia naturaleza. Por ejemplo, su santidad, la santidad de Dios, le restringe de pecar. Él es Dios y podría hacer lo que Él quisiera, pero su propia santidad, su propia naturaleza, le impide pecar. Entonces, mi Padre, dentro de su propia naturaleza, como lo acabamos de ver en su justicia, hay cosas que Él decide no quebrantarlas, porque va en contra de quién es Él. En contra de quién es Él. Dios es libre y Dios no está obligado, por ejemplo, hacia nosotros en ninguna manera, ¿eh? Sin embargo, Dios decidió Él mismo amarnos y ver por nosotros, por la humanidad, darnos a nuestro Señor Jesucristo. Él decidió hacerlo.
Él no tiene ninguna obligación para con nosotros a menos que Él mismo elija hacerlo. Yo he escuchado personas que dicen, no, ¿sabes qué? Exígele a Dios las promesas. No, es que a Dios no le debemos de exigir nada. Dios no está obligado a darnos nada, ni a hacer nada por nosotros. Lo que Él ha hecho y hace por nosotros es porque en su libertad lo ha decidido. Pero no está sujeto a chantajes, ni a provocaciones, ni a conmiseraciones de nadie. Él no está obligado, les vuelvo a repetir. Por ahí alguien una vez dijo que Dios iba a estar muy triste si nosotros no existíamos. Como que Dios nos creó porque se sentía triste o solo. Fue lo que estaba tratando de decir esta persona, y la realidad es que no. Dios no nos necesita y Dios no tiene ninguna obligación para con nosotros. Todo lo que hace lo hace porque en su libertad lo ha decidido hacer. Y entramos aquí con el último atributo que vamos a ver de esta primera parte. Son 14, ese sería el séptimo. Y la semana que entra, la siguiente enseñanza, continuaríamos. Y el último del día de hoy es omnipotencia, con el que terminamos. Omnipotencia significa que Dios es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su propia naturaleza, va consecuente con quien es Él, no contra, es con quien es Él. La palabra todopoderoso se usa solamente para Dios en la Biblia. Se le halla, si ustedes se dan a la tarea de contarlas, por ahí debe de haber entre 50 y algo, 56, 57 veces donde tú vas a encontrar la palabra todopoderoso. Y es la base, pues, para el concepto de la omnipotencia. Dios se está revelando a sí mismo como el Dios todopoderoso a Abraham en Génesis 17:1, también a Moisés en Éxodo 6:3, a nosotros como creyentes en 2 de Corintios 6:18, y varias veces Juan en Apocalipsis hace mención en Juan 1:8, Apocalipsis 19:6, resaltando este atributo de Dios, que Él es todopoderoso, Él es omnipotente, no hay nada difícil ni complicado tampoco para Él. Y va en consecuencia o es de manera consecuente con su propia naturaleza. Ahora, ¿la omnipotencia de Dios tiene alguna limitación? Pues miren, yo les podría decir que hay dos tipos de limitaciones que Dios se pone. Por ejemplo, están las limitaciones naturales, las que vienen dentro de la propia naturaleza de Dios, y las limitaciones autoimpuestas que Dios se pone. Por ejemplo, están las limitaciones naturales, que están en la naturaleza de Dios. Estamos hablando de Dios. Las cosas que Dios no puede hacer porque son contrarias a su naturaleza. Por ejemplo, Él no puede mentir. Él no puede mentir. Eso dice Tito 1:2. Él no puede ser tentado por el pecado. Eso dice Santiago 1:13. Él no puede negarse a sí mismo. Lo acabamos de ver en 2 de Timoteo 2:13. Entonces, estas son limitaciones que Dios tiene porque van en contra de su propia naturaleza. Y están las limitaciones autoimpuestas. Son esas cosas que Él ha decidido no incluir en su plan, aunque pudiera haber sido incluidas por ser contrarias a su propia naturaleza. Si ustedes ven, en el Antiguo Testamento, mi padre no eligió a todas las naciones en los tiempos del Antiguo Testamento. Él solamente eligió una nación y la formó en Abraham. Entonces Dios pudo haber en su poder, en su omnipotencia, haber escogido cualquier nación. Y esto no tiene nada que ver con su naturaleza. Simplemente Dios decidió que fuera Israel. Y Él no eligió a todas las naciones. Él escogió solamente a una. Él no eligió a Esaú. Dice la palabra, amó a Jacob y aborreció a Esaú.
¿Pudo haber elegido a Saúl? Claro que sí, pero Dios decidió no hacerlo. Él no escogió librar de la muerte a Jacobo en Hechos 12:2 cuando lo asesinan. Él pudo haber hecho todas estas cosas sin ser inconsecuente con la omnipotencia, pero él no escogió hacerlo porque así estaba en su plan, en lo que él ya había determinado que fueran y como fueran las cosas. Entonces es muy interesante ver esta omnipotencia de Dios y ese significado y cómo Dios sí es todopoderoso, pero en su naturaleza hay cosas que Él nunca va a hacer. Que es todopoderoso, claro que sí, pero Él ha elegido no hacer cosas aunque no sean en contra de su naturaleza, pero que se salen de un plan que Él ya trazó, que Él ya sabe que va a transcurrir y no mueve esas cosas que tienen que suceder. Además podemos ver el poder de Dios en la creación, hermanos, en la preservación de todas las cosas, en la liberación de Israel de Egipto, por favor, con todos los milagros, señales que hizo. Cuando habla de la preservación de todas las cosas es que Él sustenta el universo entero hasta el día de hoy por su palabra. El universo fue hecho y es sustentado por su palabra. Pero la demostración más grande de su poder, de su omnipotencia, fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros como creyentes vemos el poder de Dios, hermanos, en el Evangelio que nos salvó, en el Evangelio que nos cambió. Es poder de Dios para salvación, que nos da seguridad, que nos da esperanza. Esperanza no solamente para este mundo, porque si esperáramos para este mundo seríamos los más dignos de compasión, de conmiseración, de compasión nosotros los cristianos, sino que es una esperanza de una resurrección corporal con una vida nueva que nos espera, que ya hoy podemos experimentar parte de eso. Podemos ver el poder de Dios, hermanos, en tu vida diaria. Si abriéramos un poquito más los ojos, estaríamos más conscientes de lo que Dios hace por nosotros día con día, porque Él es poderoso, todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Entonces, hermanos, hemos visto hasta este momento los atributos de Dios, que es amor, eternidad, infinitud, inmutabilidad, justicia, libertad y omnipotencia. ¿Sí? La semana que entra continuamos. Vamos a terminar con oración. Padre altísimo, Dios eterno, te agradecemos, Padre, por tu palabra que es viva, que es eficaz. Te rogamos, por favor, Señor, que a través de estas características, estos atributos que solamente son tuyos, Señor, podamos conocerte un poquito más. Te rogamos que te reveles a nosotros, Señor. Sabemos que no es por nuestro entendimiento o nuestra capacidad de comprensión, Señor, sino por la revelación que tú nos das a través de tu palabra, que nos da tu Espíritu Santo al abrirnos el entendimiento. Por eso te rogamos, Padre, que nos ayudes a estar atentos y a poderte conocer cada día más, que en nuestros estudios personales, Señor, en las predicaciones, tú te vayas revelando cada día más a nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.